Bien, entonces hoy nos vamos a centrar en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 13, versículo 22. Ya es un capítulo que lo venimos hablando un par de semanas y ahora nos corresponde entonces avanzar en esto, ¿no es cierto? Entonces, de pronto alguien me puede ayudar leyendo lo que tenemos ahí en pantalla, que es Lucas 13 del 22 hasta el 30. ¿Sí? De pronto alguien me puede ayudar con la lectura, por favor. A ver, ya me repito, Lucas del 22 al 30. Leo. Por favor, gracias, Alexita. Ya. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá, no sé de dónde son. Entonces ustedes comenzarán a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero les dirá, les digo que no sé de dónde son ustedes. Apártense de mí todos ustedes hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes estén excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Muy bien, muchas gracias. Entonces, este pasaje nos debe resultar un poco conocido porque en realidad son dos pasajes. El primero es el muy conocido, el de la puerta angosta, el famosísimo pasaje de la puerta angosta, y el segundo es un pasaje un poco menos conocido que el de la puerta angosta, pero también tiene que ver con esto del gran banquete, ¿no? Y de que allí se le lloro y crujir de dientes y demás. Entonces, lo primero que debemos saber es que este pasaje está, no, que digamos, es uno que no es diferente a los demás que hemos leído, porque una vez más nos encontramos con un pasaje que Lucas lo reorganiza de una manera diferente a como la cuenta en este caso Mateo. Para hacer la historia así un poco corta, el episodio este de la puerta angosta está en Mateo 7 13 al 14, ahí lo tienen, que está en el contexto, según Mateo, del Sermón del Monte, ¿no? Está en el Sermón del Monte. Y también el tema de la invitación a las bodas y todo lo demás está igual en Mateo 7 pero del 21 al 23. Ahora, vale la pena decirlo. Y les quería preguntar, ¿quién se acuerda así en términos muy concretos, digamos, muy sencillos del tema de a qué se refiere la parábola, si se quiere, de la puerta angosta? ¿Quién se acuerda? Sí, de manera muy sencilla. ¿Quién se acuerda? ¿Quién nos puede comentar? ¿Nadie? Primera vez que lo escuchamos. ¿Alguien por ahí? De pronto de los que ya estamos conectados. No sé si Eugenita de pronto se acuerda, o Dianita Gómez, que les veo por ahí. ¿Se acuerdan de qué se refería este tema de la puerta estrecha? O sea, lo que siempre se enseñaba es que incluso en la Iglesia Católica creo que tenían no sé, algún esquema en la iglesia, algo así, me parece cuando vi de niña. Pero luego se enseña siempre que el camino para llegar al cielo, digamos, es difícil, es angosto, y el camino para la perdición y todo es muy ancho, ¿no? Esa es la enseñanza. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Gracias, Alexita. Josué. Sí, por favor.
Es como que ancha y espaciosa es la puerta como para, mientras uno hace lo que quiere hacer, bien, dando cabida a todos los deseos de nuestro cuerpo. Entonces, entrar por la puerta angosta, le entendemos como la negación de nosotros mismos, ¿no? Eh, Pero por hacer la voluntad de Dios, no por hacer nuestra voluntad. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más de pronto? O parecería que con aquello estamos, ¿no? Y sí tienen razón, en realidad lo que ha dicho tanto Dianita como Alex, pues es así. Pero, y aquí viene el pero es que es así en Mateo, porque si lo vemos en Mateo, y aquí voy a hacer un pequeño enlace al libro de Mateo, y aquí ya les comparto la pantalla, dice lo siguiente, en Mateo sí dice así, fíjense ustedes, dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿De acuerdo? Entonces, primero vamos viendo, partamos de lo conocido a lo que de pronto nos resulta un poco nuevo. Lo conocido es que sí, efectivamente, como lo dicen, se hace una comparación entre, si se quiere, la forma de vida, ¿no? Entonces, es decir, la forma de vida que Dios nos permite, la que Dios nos ha llamado a vivir, es mucho más austera. No nos da mucha libertad en cuanto a lo que a nuestros gustos, a nuestras pasiones se refiere, sino que más bien nos da una vida un poco más restringida de eso, pero que finalmente esas restricciones son las que nos conducen a una vida eterna más amplia, si se quiere, en ese sentido, ¿no? Mientras que la puerta ancha es la forma de vida acá sin límites, en la que se permite todo tipo de desate de nuestros gustos, pasiones, etcétera, pero que a la final termina en la condenación, ¿no es cierto? Bien, ahora, ¿se acuerdan también ustedes de este pasaje del famoso del nunca les conocí? Del nunca les conocí, que está acá igualmente en Mateo, y ahora les comparto. Está en Mateo 7, ¿no? Está en Mateo 7, 7, 25 al 20, Mateo 7, del 21 al 23. Y dice así, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿No es cierto? Entonces, volviendo acá a Lucas, resulta que está, digamos, antes de volver a Lucas, el mensaje igual de ese pasaje está bastante claro, ¿cierto? Es decir, no todo el que aquí pregone de conocer o de llamarse cristiano, etcétera, pues tiene asegurada la vida eterna, ¿no? Es una participación más activa ya, sino que más bien es aquella persona que a quien Jesús conoce. Ahora bien, resulta que estos dos pasajes leídos así, tal como están en Mateo, tienen su propia interpretación, tienen su propio entendimiento. El asunto es que acá Lucas los aborda y los une, ¿ya? Y lo cierto es que la forma en la que los une es un poco extraña, si se quiere, porque no tienen mayor cosa en común, si se quiere, ¿ya? Y porque ya vamos a ver un poco más el asunto, lo único que une, que vincula a las dos historias es la mención de una puerta, pero luego la, la característica de la puerta como tal varía. Entonces eso nos da un poco a dudar, digamos, o nos genera una duda de cómo entender realmente esto de aquí. Entonces, la forma de aproximarse a esto es la siguiente. Primero, ¿qué les parece si repasamos de nuevo lo que acabamos de leer? Nos dice entonces, aquí incluso algunos estudiosos dicen que esta es la segunda parte del camino que el Señor Jesús recorre desde Galilea hasta Jerusalén. Más que nada porque aquí lo explicitan, ¿no? Y dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Entonces se entiende que todavía está en Galilea y está en camino. Y como aquí hay una mención explícita, entonces se dice que es como una segunda parte de la travesía, ¿no? Y viene un personaje anónimo, personaje desconocido, que pregunta si son pocos los que se salvan.
¿ya? Y esta pregunta es la que, según Lucas, detona todo en la explicación que vamos a ver, que ya leímos, ¿no es cierto? Ahora, esta pregunta es la que es bueno primero repasarla. Por lo siguiente, ¿qué me responderán ustedes o qué me responden ustedes así, de sí o no? Sí, a esta pregunta. ¿Son pocos los que se salvan? ¿Sí o no? ¿Qué responderían ustedes? Josuecito, yo creo que sí, porque todos dicen, no todos los que me dicen Señor, Señor, entonces Ujú. también se está refiriendo como que no todos vamos a entrar en el reino de los cielos, sino hay un arrepentimiento total de nuestros pecados. De eso es lo que se está refiriendo esta parábola, ¿no es Muy cierto? bien, vamos a ver. Precisamente. Entonces, pero fíjense, esto lo que quiero resaltar es que es algo muy ya por demás conocido, pero para nosotros. Es decir, para todas las personas que hemos conocido del Señor Jesús en adelante el Evangelio. ¿Por qué? Porque en la época, si ustedes van a preguntar esto a un judío de la época, ¿creen ustedes que le respondería lo mismo? Seguramente no. No, no, ¿Por qué? porque ellos no conocían la palabra de Dios y no conocían a Jesús y ellos tenían otras cosas diferentes a lo que nosotros ahora conocemos la palabra de Dios. Ujú, muy Creo yo. bien. Exactamente. Y de manera más específica, resulta que el tema de la salvación y tal era un poco diferente para ellos. ¿Por qué? Porque para ellos ser salvo era sinónimo de ser israelita, ¿ya? Entonces, para la época, todo judío era salvo, ¿de acuerdo? Entonces, para cualquier, y es más, cualquier judío actual, hoy observante especialmente, ¿no? De ser ortodoxo, lo que sea, pero observante, pensará y piensa que todo judío, por el hecho de ser judío, es salvo, ¿ya? Y es más, dicho sea de paso, incluso esta creencia ha permeado incluso hasta en el cristianismo porque se llega a afirmar justamente eso, ¿no? Que todo judío, todo israelita, como se suele decir, por el hecho, simple hecho de ser judío, ya son salvos, ¿no es cierto? Pero resulta que aquí el mismo Señor Jesús está está revelando esa incógnita, está respondiendo esa pregunta de manera contraria a la creencia de la época, incluso hasta ahora, en el sentido de que no, a ver, no todos se salvan. O sea, ¿quién se salva, dicho de otra manera? ¿Ya? Porque si ustedes le preguntan a un fariseo de la época, la respuesta de quién es salvo va a decir, les hubiera respondido más o menos, salvo es el que es judío. O sea, si usted es judío, es salvo. Ya vaya a ver ahí un tema, le vaya usted a ver el tema de méritos y si tiene más o menos premio, pero en principio todo judío por el hecho de ser judío es salvo. En ese sentido, pues todos son, todo el pueblo es salvo. ¿Me explico? Pero lo que no, lo que viene el Señor Jesús a delimitar mucho y enseñar cómo realmente funciona es que en realidad solo ciertas personas son salvas. ¿Ya? Y aquí vamos a ver y a reforzar, si se quiere, con un poco más de fundamento bíblico, quiénes son salvos. Nosotros ya lo sabemos, nosotros ya lo sabemos, lo hemos estudiado, pero toca repasarlo por el episodio que estamos ahora, ¿no es cierto? Entonces, para responder esta pregunta, que es un poco retórica, es un poco evidente, si se quiere, ya para nosotros evidente, quiero decir, el Señor Jesús, según Lucas, se sirve de dos parábolas, por así decirlo, ¿no? La una que es la de la puerta angosta y la otra que es el del padre de familia, ¿ya? La primera, fíjense ustedes que a diferencia de lo que leímos en Mateo, es mucho más concisa y no pone el énfasis, y no pone, digamos, el énfasis en la comparación entre lo angosto y lo ancho, sino en lo siguiente, fíjense, dice, esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces, ¿qué es lo único que tiene de aquí en común con Mateo? La referencia a la puerta angosta, pero no hay más referencia a esta comparación porque ancho es el camino y angosto es, no hay esa referencia.
La única, digamos, semejanza que hay entre Mateo y Lucas en esto es la mención de la puerta angosta, ¿de acuerdo? Pero aquí Lucas le da otro matiz y no dice este contraste entre ancho angosto, sino que dice, muchos procurarán entrar y no podrán. ¿De acuerdo? Entonces, el énfasis de la puerta angosta, según Lucas, es este ánimo que muchos tienen para entrar, pero no todos pueden. ¿De acuerdo? Entonces, voy a subrayarlo hasta aquí. Muchos procuran entrar, pero no pueden. Esto ya nos pone la premisa de justamente eso. No con lo que diría en Romanos. No depende del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, que es algo que nosotros ya sabemos. Pero fíjense cómo el Señor Jesús después lo sigue articulando y une esta mención de la puerta angosta con otra parábola, que dice así: después de que el padre de familia se haya levantado y haya cerrado la puerta, fíjense, la puerta, estando fuera, empezarán, dice ustedes, empezarán a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá, no sé de dónde son. Entonces ustedes comenzarán a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero les dirá, les digo que no sé de dónde son ustedes, apártense de mí, todos ustedes hacedores de maldad. Y aquí fíjense ustedes, aquí pone el énfasis en lo siguiente. Am, ¿Ustedes se acuerdan de este? Hay un dicho cristiano creo que va algo así como que no importa que uno conozca a Dios. Ya me acordé. Es este la pregunta no es si yo creo en Dios, no, sino si yo le creo a Dios, alguna cosa así. Bueno, resulta que aquí tiene que ver algo con por el estilo, pero con el tema de conocer, ¿ya? Aquí fíjense ustedes, el Señor Jesús está poniendo el énfasis en lo siguiente. Muchas personas, ¿a qué hace referencia primero esto? Esta parábola de aquí dice lo siguiente. Supone que hay un evento, ¿no es cierto?, que está siendo organizado por un padre de familia. Pero de repente, el padre de familia se levanta y cierra la puerta, ¿no es cierto? Y después les pone a los que le están preguntando, a los que le están escuchando en ese momento, les pone como protagonistas también de esa historia. Porque les dice, no, después de que cerró la puerta, ustedes van a decir, Señor, ábrenos. Y él les dice, no les conozco, no sé de dónde son. Y dice, ustedes comenzarán a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. En otras palabras, nosotros te conocemos. ¿Ya? Eso es lo que en pocas palabras están diciendo estas personas. ¿Cuál es el argumento de ellos para que les abra la puerta? Nosotros te conocemos, ¿ya? O sea, tú no eres desconocido para nosotros. Pero ¿cuál es la respuesta? Que él les dice, les digo que no sé de dónde son ustedes. En pocas palabras, no, yo no les conozco. O yo no los conozco, señor. Yo no los conozco, a ustedes. ¿Ya? Entonces, dice, apártense de mí todos ustedes hacedores de maldad. Bien. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que aquí el Señor Jesús pone el énfasis en lo que ya mucho hemos sabido nosotros, que es, no es un tema de que finalmente, ¿quién es el salvo? Que es la pregunta que he hecho acá, ¿no es cierto? ¿Quién es el salvo? Pues en realidad sí son pocos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, el Dios, salva solamente a quienes Él conoce, a quienes Él, si se quiere, para ser un poco más preciso, de Él reconoce, a quienes Él identifica, a quien Él tiene conocimiento, hablando un poco más así, un poco más morochamente, digamos, a quien Dios sí le importa, si se quiere. Porque si vamos así en términos generales, pues claro, Dios es omnisciente, como sabemos decir, ¿no? O sea, conoce todo, entonces, ¿cómo no va a conocer, a identificar a la gente, a todos, ¿no es cierto? Entonces, claro, ya, no, el asunto es justamente que
son salvos aquellos a quienes Dios les ha dado nombre, a quienes sabe de dónde vienen, a quienes Él reconoce, con quienes tiene un vínculo. Por eso es que estas personas, a pesar de que ellos alegaban decirle que sí le conocen, que tienen algo ahí en común, Él les dice, yo no, de mi parte no. Podrá ser que ustedes me conozcan, pero yo no les conozco. Esto es mucho más conocido o más fácil de entender, digamos, si ponemos como ejemplo a una autoridad pública, ¿ya? Hagan cuenta, por ejemplo, un alcalde de la ciudad que ustedes quieran, ¿ya? A la autoridad, toda la ciudad le conoce. ¿No es cierto? Si pasa por ahí el alcalde de la ciudad, uno más o menos le reconoce y dice, mira, ahí está el alcalde, uno le conoce al alcalde, pero en cambio habrá que preguntarse si es que el alcalde me conoce a mí. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo importante para términos de dejar pasar a alguien? Supongamos que el alcalde hace un banquete para, para muchas personas o lo que sea, ¿ya? Entonces, digamos, ¿acaso, o sea, sabemos que no basta con decir, sí, yo sé quién es el alcalde, yo le conozco a él. Ya, la pregunta no es eso, sino más bien si él te conoce a ti y te da permiso de entrar. ¿De acuerdo? Eso es básicamente. Entonces, esto es una realidad que la vivimos hasta hoy. Es decir, dicho de otra manera, la autoridad es la que decide quién deja pasar y a quién no. Y el criterio que ha puesto para eso es que él tenga un vínculo, que él pueda reconocer, que él sepa de dónde son. Es decir, que él sepa su origen. ¿De acuerdo? Entonces, esto en términos ya más cristianos para nosotros, lo que está diciendo es que el Señor Jesús ha hecho salvos a aquellas personas que Él ha decidido, que Él ha llamado y a quienes de Él mismo ha permitido que entren por la puerta, ¿de acuerdo? Porque ha visto que estas personas tienen alguna característica que les permite identificarse con Él, ¿de acuerdo? A quienes Él reconoce, aquellos a quienes el Señor Jesús conoce de dónde son. Perfecto. Entonces, esto es básicamente el candado, digamos, ¿no es cierto?, para el tema de la salvación. Vale la pena decirlo. Sobre esto se ha escrito un montón, se ha explicado muchísimo respecto y esto tiene que ver incluso ya con estas cosas del libre albedrío, de la predestinación y no sé qué, no sé cuánto. Pero más allá de eso, de hacerlo muy, muy, muy sencillito, el asunto es este. Lo que enseña la Biblia, lo que enseña aquí el Señor Jesús a través de este dicho, es que Dios es el que decide quién salva, no un hecho humano. ¿De acuerdo? Es decir, con este pasaje de aquí, el Señor nos enseña que no importa el linaje, que no importa de quién es mi papá, quién es mi mamá, quién es mi abuelo, etcétera, no importa eso en términos de salvación, sino que Dios nos haya conocido, que Dios sepa de dónde es nuestro origen. Eso básicamente. Y dicho de otra manera, y que ese origen, evidentemente, sea el mismo, si se quiere, ¿ya? Ahora, eso es lo que manda, eso es lo que pone este ejemplo, ¿ya? Porque, digamos, y este es como les comentaba, es un ejemplo súper cotidiano para todos, porque en efecto, o sea, en pocas palabras, si ustedes mismos, cualquiera de nosotros hacemos un evento, invitamos a alguien a un almuerzo, ya ni siquiera un banquete, un almuerzo muy, muy, muy sencillo y todo lo demás, le digo, vengan hermanos, vengan hermanos acá a almorzar, ya les invito a todos, vengan a almorzar en mi casa y tal. Se invita a un almuerzo sin otro fin, solamente a compartir. Ya, y de pronto pasa alguien por ahí, ¿no? O viene incluso un conocido mío, digamos, del trabajo, qué sé yo. Viene un amigo mío del trabajo y me dice, oye, ¿cómo estás? Vengo a tu almuerzo. Yo le diré con todo, según esta lógica, ¿no? Yo le diría, sí, pero tú no eres invitado a esto, porque los que les he dejado pasar es porque tienen otro vínculo conmigo. Tú seguramente me conoces, pero aquí no tienes invitación. Siga nomás, ¿ya? O sea, no sé de dónde vienes. ¿De acuerdo? Ahora, lo interesante también de esto es que esta frase de aquí de apártense de mí todos ustedes hacedores de maldad es una cita a un salmo. Yo como tengo mala memoria para las citas bíblicas, les comento aquí lo tengo apuntado. Es el salmo, ya les digo, Salmo 6:8. Y de pronto alguien lo puede leer, por favor, Salmo 6:8.
¿Ya lo tienen? ¿Alguien tiene por ahí el Salmo 6:8? Sí, lo tengo. Por favor. Salmo 6:8. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque el Señor ha oído la voz de mi lloro. Muy bien, muchas gracias. Ahora, si ustedes leen todo el Salmo 6, se van a dar cuenta que este salmo es uno que habla, que parte desde la petición de perdón, ya, desde un clamor por cercanía con el Señor, y luego cuando ya al autor del salmo se le concede el perdón, comienza a decir, básicamente, ¿no? Por cuanto Dios me ha perdonado, aléjense de mí todos los hacedores de maldad. Esa última idea es la que queda aquí retransmitida y que está aquí citado, digamos. Entonces, apártense todos ustedes, hacedores de maldad, es una cita al Salmo 6, versículo 8, ¿ya? Que tiene esta idea de, dado que, o sea, no tenemos nada en común, ¿sí? Ahora, esto, como les digo, da mucho para pensar, porque digamos, tiene que ver con ya finalmente los últimos tiempos, si se quiere, cuando el Señor finalmente haga su juicio y su discrimen final de quiénes son salvos y quiénes no. Habrá muchas personas, como ya se sabe, que dirán que conocen al Señor y tal, pero a la final lo que importa es que Dios nos conozca a nosotros, ¿de acuerdo? O como diría Pablo, ¿no? Que eso está en Gálatas, creo que dice, ¿no? En otro tiempo, habiendo conocido a Dios, o mejor dicho, siendo conocidos por Dios. ¿Ya? Lo que aquí quiere poner en énfasis es de eso. No es lo mismo conocer a Dios que ser conocido por Dios. Lo que finalmente, digamos, es una garantía de ser salvo, es que Dios nos conozca a nosotros. Antes de seguir, quisiera retomar este tema de la puerta. Lo que se suele decir es que, claro, fíjense, la puerta angosta digamos, tiene relación con esto solamente porque hay una mención de una puerta. Pero ya luego la idea original de la angostura, digamos, y de eso de la estrechez y todo lo demás, no prevalece en este relato de Lucas. Lo que sí prevalece es justamente este tema de la puerta y quién deja entrar, básicamente. Entonces, eso es lo que les quería comentar. Hay una mención de la puerta estrecha, sí, pero no de la misma manera que Mateo, ¿ya? Eso por un lado. Y luego todo el énfasis se vuelca a esta historia de la cena, de este banquete que invita a este padre de familia, que él decide cuándo cierra la puerta y a quién deja pasar y quién no. Y que el criterio que él utiliza para dejar pasar a las personas es que él les conozca, ¿no es cierto? Luego, fíjense ustedes, dice el versículo 28. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes estén excluidos. Entonces, fíjense, aquí vale la pena mucho el matiz temporal. Por lo siguiente, esta historia está pasando en Galilea. Está siendo explicada a pueblo judío que vivía en Galilea. De tal manera que fíjense ustedes que se escucharía muy raro, digamos, esto dicho así, o sea, seguramente se escuchó un poco duro, una respuesta un poco dura de parte del Señor. Imagínense, les preguntan, ¿no pocos son salvos? Y les diga así a la gente, sí, y ustedes van a estar ahí y van a estar viendo cómo están todos y ustedes no. ¿Me explico? Entonces es una respuesta un poco dura, un poco controversial, que seguramente lo que procuraba era que la gente reaccione, ¿ya? Que la gente reacciona. No necesariamente era una sentencia, decirles, si ustedes van a estar allá excluidos, ¿no? Sino más bien hacerles pensar justamente de que se quiten esa idea de que por ser judíos ya eran salvos, ¿de acuerdo? Y aquí fíjense que hay una mención textual de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, porque, como les decía, eh, esto es mucho más potente cuando finalmente se recuerda que en la época, para ser salvo, decían ellos que bastaba o se era salvo porque se descendía de Abraham, Isaac y Jacob, ¿ya? Entonces, para ellos ser salvo era lo mismo que decir que descienden de Abraham, Isaac y Jacob, ¿ya? Entonces, claro, lo que les dice y es muy chocante para ellos, habrá sido una respuesta muy, muy, muy reaccionaria, digamos, una respuesta muy, muy controversial, es porque les está diciendo que sus padres sí van a estar ahí, pero ustedes como hijos, como descendientes de ellos, no. Con eso, el Señor Jesús derrumba todo ese argumento de somos salvos porque descendemos de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Me explico? Entonces, no.
Lo que quiere decir el Señor Jesús es aún Abraham e Isaac. Lo que quiere decir en pocas palabras es, Abraham, a Isaac y a Jacob les conozco, a ustedes no sé. ¿Ya? ¿Sí me explico? O sea, dicho de otra manera, Abraham, Isaac y Jacob fueron conocidos por Dios, por eso van a tener parte allá. Si usted quiere tener también parte allá, procure ser conocido por Dios o pregúntese si Dios le conoce. ¿De acuerdo? Entonces, no es garantía, ya dicho ahora, como por ejemplo, y esto es algo muy importante porque tiene mucho que ver ya con nuestra generación, digamos, o con nuestro entorno, por lo siguiente. Nosotros ya como cristianos somos seguramente tal vez, si no la segunda, tal vez la tercera o cuarta generación de cristianos. Es decir, tal vez muy pocos de nosotros fuimos o somos los primeros cristianos de nuestro entorno familiar. Posiblemente, tal vez, por ejemplo, en mi caso, soy la tercera generación. Mi abuelo conoció al Señor, mis papás, y ahora yo, y mi hijo es la cuarta generación, por ejemplo. Pero, y ya en nuestro entorno se da ya este tipo de presunciones, ¿no? O sea, como es hijo de pastor, o como mis papás fueron cristianos, yo también seré salvo. Y es lo que siempre nos hemos enfocado, por eso les decía, esto de una u otra manera ya se conoce. ¿No? Y lo que se ha dicho siempre es que no importa que el papá, la mamá sean un mega líder, un mega exponente en el mundo cristiano, sino que lo importante es que Dios ocurra en cada persona, ¿de acuerdo? Y que eso hay que estar seguros. Es decir, eh, el mérito que haya tenido un antepasado no tiene nada que ver conmigo, para bien y para mal. ¿Ya? Con eso, por ejemplo, se rompe de paso también esto que a veces se suele hablar por ahí de las maldiciones generacionales y no sé qué. Bueno, pues, si ya sabemos que no existen las maldiciones generacionales, tampoco existen, si en ese término queda, las bendiciones generacionales. No existe, es con cada uno. En ese sentido, es de manera personal. Cada uno tiene que tener su propia experiencia con el Señor para disfrutar de sus beneficios. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, pero quería que de pronto saboreemos un poco cómo lo habrán sentido ellos, que habrán venido sintiendo que ya son salvos, que no tienen que hacer más. Cuando de pronto viene el Señor Jesús y les dice, no, resulta que ustedes tienen que eh, ser conocidos por Dios. A Abraham, Isaac y Jacob, a sus padres, sí, Dios los conoce. A ustedes vayan a ver cada uno. Entonces es una reflexión muy, muy profunda, ¿no? Igual, fíjense, igual como dice, a todos los profetas en el reino de Dios. ¿Ya? Dice, y ustedes serán excluidos. Dice, porque vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y esto es una mención a otro versículo. El otro versículo es, ahora les digo, es el Salmo 107.3, ¿ya? Si ustedes leen el Salmo 7.3, Salmo 107.3, van a ver que hay esta frase, que vendrán del norte y del sur, ¿ya? Que vendrán del norte y del sur los escogidos del Señor. El contexto de ese salmo es básicamente eso, es decir, hay un pueblo que está en angustia, que está esparcido y de repente Dios los llama y los congrega a todos a una y juntos dan gracias, en términos muy sencillos, ¿de acuerdo? Pero aquí el Señor Jesús hace cuenta de eso y, digamos, hace una cita de ese versículo y esto sirve para detener la misma idea, pero desde diferente perspectiva. Por lo siguiente, fíjense, el primer versículo de aquí, el versículo 28, tiene la idea de exclusión. O sea, quienes no están o quienes no van a estar. ¿De acuerdo? Mientras que la otra tiene la idea, la misma idea, pero desde la inclusión. O sea, quienes sí van a estar. Es la misma idea. Desde quiénes van a estar, pues bueno, los del norte, los del sur, de Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, y se sentarán a la mesa, sí van a estar, y en cambio en el otro dice quienes no van a estar, ustedes. ¿Me explico? Entonces, fíjense, esto también es muy importante y es muy, muy interesante por lo siguiente. Cuando aquí, por ejemplo, se habla del norte, del sur, del occidente, de los cuatro puntos cardinales, pues lo que se suele explicar, especialmente desde el ámbito de raíces hebreas y demás, se hace referencia a las 10 tribus perdidas y no sé qué y no sé cuándo. En cambio, desde el punto de vista cristiano tradicional, ha sido los gentiles y no necesariamente.
Porque cuando aquí está citando esto, el Señor Jesús está citando, como les decía, el Salmo 107. Y el Salmo 107 habla justamente del pueblo, digamos, de la realidad en la que el pueblo de Israel, antes de que sea, digamos, completado por gentiles y todo lo demás, tenía, digamos, estaba repartido por las naciones, digamos, y a ese pueblo lo iba a congregar. Y además, aquí, por ejemplo, fíjense que también está hablando principalmente a gente cristiana, digamos, a gente étnicamente judía de la región, y les está sacando este versículo. Así que también lo primero que podríamos decir, o lo que se suele decir, es que estos primeros que vienen de aquí, del oriente del occidente, no necesaria o no exclusivamente son gentiles. ¿Ya? Es decir, incluso esta versión de aquí, porque vendrán del oriente y tal, los 4 puntos cardinales no es una referencia exclusiva, si se quiere, o propia del mundo gentil, ¿no? Que se iba a abrir por la predicación y todo lo demás, no, sino que más bien es un guiño a eso, sí, a los gentiles, pero también a todos los judíos que en algún momento iban a ser alcanzados en ese momento y hasta ahora, que también han sido esparcidos alrededor de todo el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, eso nada más como como ajuste que solemos ver cuando vemos estas frases, ¿no? De los 4 puntos cardinales, de que vendrán y todo lo demás. A veces se suele hacer énfasis o solo en las 10 tribus, en el pueblo perdido, en la etnia, si se quiere, ¿no? O sea, en el pueblo judío esparcido, o bien se suele hacer la referencia a los gentiles solamente. Pero en realidad lo que está diciendo es que son ambos, porque ambos han sido esparcidos. Y ahora, por ejemplo, vemos tanto un judío como un gentil que estando en cualquier parte del mundo, pues el evangelio le alcanza y se convierte y tal. ¿De acuerdo? De todas maneras, esto no hace otra cosa sino solamente reforzar la idea que ya hemos dicho, que finalmente el que es salvo, el que llega a ser salvo, no lo es porque por mérito propio ni por tener un abolengo o algo por el estilo, sino más bien porque Dios lo ha conocido. ¿Sí? Y finalmente, dice, aquí cierra el Señor con según Lucas, ¿no? Con una frase que también es un poco como complicada de unirla, ¿no? Porque dice, he aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Si nosotros seguimos toda la secuencia de todo esto, en realidad tiene, digamos, algo tiene que ver, pero no conecta de una manera muy orgánica, o sea, no conecta de una manera muy fluida. Se llega a entender que, claro, los postreros son estos que originariamente no se pensaba que puedan ser incluidos, mientras que los primeros son aquellos que se piensa que sí van a entrar, ¿no? Y aquí el Señor Jesús lo que hace es dar la vuelta, ¿no? Entonces, básicamente, esta conclusión de aquí del final, lo que dice es básicamente su lógica humana no sirve para anticipar los términos de salvación. O sea, la lógica humana no es el criterio que se debe utilizar para saber quién es salvo, ¿ya? Porque para el Señor se puede dar la vuelta, ¿ya? Dicho de otra manera, aquí les digo que hay algunos que parecen salvos que no son, y hay otros que ustedes dirán que no son salvos y sí son. Entonces, ¿cuál es la conclusión de aquí? La conclusión que se entiende es la lógica humana no es un parámetro para determinar quién es salvo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso es básicamente lo que está diciendo aquí. ¿Sí? Ahora, entonces, esto, digamos, es lo que ya finalmente cierra, y creo que de una manera un poco más redonda, todo lo que hemos venido hablando ahora, ¿no? Y es justamente eso. Fíjense. Como les digo, esto seguramente nos resultará en algo muy, digamos, en algo no nuevo, en algo nada, digamos, no muy novedoso, ¿no? Y es cierto, porque fíjense, de estos pasajes son aquellos que se han enseñado bien, que se han enseñado bien y que, digamos, no hay algo que se pueda corregir o alguna cosa así, ¿no? Porque a veces, como les digo, a veces desde raíces de hebreas y todo, a veces se tiene como una expectativa de corrección, ¿no? De que dirá, sí, sí, pero ¿qué más dice? Y alguna cosa así. Y no, hay pasajes como estos en donde se han enseñado bien desde todo el tiempo, desde todos los tiempos, y que la enseñanza que se ha recibido, pues es la correcta. Por eso les preguntaba, ¿no? Desde en el inicio, ¿cómo se ha entendido esto? Y pues llegamos a la misma conclusión. Lo único es que, por ejemplo, en Lucas
por su propio estilo, como ya lo vamos viendo cada vez más seguido, hace un mix de pronunciamientos del Señor que en realidad fueron dichos seguramente en otro contexto de manera separada, pero que de alguna manera aquí él los vincula, resaltando el tema de que no depende del que quiere entrar, sino de el que es el dueño de la puerta, ¿ya? Y eso lo remata con este otro dicho que parece, digamos que parecería no haber sido dicho en ese mismo momento por el Señor Jesús respecto de los postreros de los primeros, para resaltar la idea de que justamente eso, la lógica humana no es el parámetro para determinar quién es salvo. Finalmente, eso nos remata o nos dirige a lo otro, justamente, que el Señor es el único que tiene la potestad de salvar. No importa lo que, digamos, especialmente el origen que uno tenga, humano si se quiere, sino el origen que Dios nos haya, provisto, si se quiere. Entonces, fíjense, aquí tenemos otra idea. Si digamos, por así decirlo, ¿no? Si algún origen, vaya, ay, sí, ¿no? Ahí, si algún origen permite ser salvo, no es uno humano, sino el de Dios. ¿De acuerdo? No sé si esto se explica. ¿De acuerdo? Porque fíjense, cuando aquí el señor de la casa, ¿no? Les dice, ¿de dónde son ustedes? Le está preguntando el origen. Y lo que ellos dirían es, yo vengo de Abraham, de Isaac, de Jacob. Yo tengo de ahí mi origen, yo de ahí vengo. Y él les dice, no, ese no sirve para términos de salvación. No, ese servirá para aquí la cédula si se quiere, ¿no? Para hacer una cronología de sus antepasados, pero para términos de salvación, ese origen no alcanza, no sirve. El origen, digamos, el origen que realmente permite ser salvo es del divino, es decir, el que Dios nos otorga, ¿sí? Eso básicamente. Entonces, eso era lo que les quería compartir a propósito de este pasaje. Como les decía, no es uno nuevo, no es uno que no haya sido, que haya sido explicado mal, no ha sido uno de esos que merezca alguna corrección, alguna innovación, si se quiere así. En realidad no, esto es uno de estos pasajes que, gracias a Dios, se ha enseñado bastante bien, digamos, nada más con el matiz aquí propio de Lucas, pero fuera de eso, fíjense ustedes que posiblemente no debe haber sido algo totalmente nuevo o desconocido para cada uno de nosotros. ¿Sí? Y eso es algo muy grato, eso es algo muy grato de encontrarse con algo en lo que, digamos, no pone a uno en la posición de decir, bueno, ¿y ahora qué quiere decir esto? No entiendo, ¿ya? Sino que, como les digo, hay partes de la palabra que gracias a Dios se han explicado de manera adecuada todo el tiempo. Y que cuando uno, como nosotros, ¿no? Ahora llega a esto, pues entonces lo único que se hace es reforzar lo que ya se tiene. Sí, esto les decía nada más así como también como para concluir, digamos, y como para quitar de pronto ese mito que hay en Raíces Hebreas de que nunca he sabido nada de la Biblia y todo lo que he sabido es todo mal. En realidad no. Hay algunas cosas que se deben ajustar y otras como estas que no necesariamente. Tenemos ya la idea y se ha enseñado bien. Sí, nada más que ahora lo podemos ver, digamos, con un poco más de matices, digamos, por la redacción de Lucas y demás, pero en general lo que hemos sabido, hemos aprendido desde un inicio, pues ha estado bien, o dicho de otra manera, no ha estado mal, ¿sí? Eso nada más, ¿sí? Entonces, quizá tenemos alguna pregunta, algún comentario por ahí, ¿no? Si no tenemos alguna pregunta por ahí, creo que podríamos ir terminando por el día de hoy, ¿sí? No Dios bendiga. solamente decir que Dios tiene pueblo en todo el mundo, ¿no? En el norte, en el sur, en el del este, en el oeste. No es algo específico de alguna zona o algún país ni nada de eso, ¿no? O Entonces, incluso una época, o mm, incluso alguna época. Sí. Ujú. Sí, gracias, Anita. Justo de eso hablábamos con un amigo.
la otra vez, porque por ejemplo, ustedes saben así, para decirlo con todas las, con todo el dato, ¿no? Por ejemplo, hay la denominación bautista, por ejemplo. En alguna de sus facciones, por ejemplo, predica que solamente los bautistas son salvos. Y comentaba con un amigo que es bautista, ¿no? Pero claro, él cuestionaba mucho esas cosas, como por ejemplo me contaba que había un hermano que decía, mire, encontré un libro, me llegó un libro de cómo evangelizar a las demás denominaciones. Entonces, claro, desde la perspectiva bautista, por ejemplo, decían que hay que, cómo evangelizar al pentecostal, cómo evangelizar qué sé yo, de las demás denominaciones, pues. Entonces, claro, con mi amigo decíamos, pero a ver, pero si ellos están evangelizados, ¿cómo es que les voy a evangelizar? No, pues en todo caso lo que habrá que ver es, no sé, reformar alguna cosa, alguna enseñanza, algo por el estilo, pero no le voy a evangelizar, pues, ¿sí? Como algo así. De la pregunta que no es para hoy, de pronto, después de que terminemos la grabación, ¿ya? Entonces, eso, por ejemplo, pero es cierto, y conversábamos también de lo siguiente, por ejemplo, les ponía una reflexión. Nosotros nacimos y nos desarrollamos en un entorno en el que asumimos que solamente los cristianos son salvos. Diciendo así, todo católico es pecador. ¿Me explico? Todo católico es pecador y como son católico, idólatra, pecador, entonces no es salvo, ¿ya? Pero resulta que, por ejemplo, viendo en la historia, eso se difumina un poco, ¿ya? Se difumina un poco por lo siguiente. La Iglesia Católica, allá de 1700 y pico, si no me equivoco, intentó ser reformada por Lutero. Y Lutero nunca dejó de ser católico, por ejemplo. Muchos de los que reformaron la iglesia, los de la reforma y todo lo demás, no dejaron de ser católicos. Y es más, ahí, por ejemplo, esta idea de que solamente los cristianos son salvos se difumina bastante, porque el cristianismo como tal, así actual, evangélico, como solemos decir, es a partir de la reforma. Y antes, y ahí les pregunto, ¿acaso antes de la reforma no habrá habido algún salvo? ¿Me explico? Ya, o sea, parecería entonces, porque si no, a veces esta lectura de la historia hace pensar que los salvos nacen a partir de la reforma, ¿no? Y con la reforma, entonces, ahí sí todos somos salvos, y parecería que en realidad no. Es decir, por eso les decía, hay que quitar bastante el velo este de que si solo somos como nosotros somos salvos, que a veces es lo que inconscientemente a veces se termina creyendo, ¿no? Incluso ya les digo, como algunas denominaciones, como les comentaba, que terminan predicando y creyendo así, firmemente, de que nadie más es salvo sino solo los que estamos aquí y como nosotros. Y si no creen como nosotros, pues no son. Entonces, no, en realidad la salvación no depende de alguien, de ese tipo de convenciones, si se quiere. En realidad la salvación es mucho más amplia y gracias al Señor depende solamente de Él. Y de ahí que los criterios humanos pasan muy a segundo plano para determinar si alguien es salvo o no. ¿Ya? Y eso nos lleva finalmente a una reflexión mucho más fuerte para nosotros hoy en día, porque inmediatamente que uno de pronto conoce del Señor y comienza a aprender un poco más y todo, y se encuentra de pronto con un hermano que no comparte de manera igualita como nosotros, siempre una de las primeras ideas que se puede venir a la cabeza es, este no es salvo. O sea, ¿cómo va a ser salvo si hace tal o cual cosa? ¿No? Pero se mira, es iglesia, mira lo que... Y como que saltan las alertas, ¿no? Y lo que a veces uno se siente tentado a hacer es a descalificarlos, a descartarlos o decir, no, no son. Y ahí hay que tener mucho, mucho cuidado porque una puede ser la impresión que uno tenga, que puedan haber errores, ¿ya? Y otra cosa es la salvación. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en eso, ¿ya? Hay que ser muy, muy cuidadosos, muy tinosos, porque no depende de un criterio humano, ¿ya? Por eso es lo que dijo el Señor Jesús. Muchos primeros serán postreros y muchos postreros serán primeros. O sea, lo que a usted le parece, eso es lo que a usted le parece. ¿Ya? Para que eso llegue a ser real, llegue a ser así, tiene que pasar por muchas otras cosas. Tiene que finalmente el Señor pronunciarse. Si el Señor no se ha pronunciado, usted lo suyo queda apenas en una opinión. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho tino con eso. Esto, como les digo, en esos casos en donde nos parece así a primera vista. ¿Ya? Luego, si hay otros casos donde es más evidente y hay que hacer un pronunciamiento mucho más formal y todo lo demás. ¿Ya?
Pero así de buenas a primeras, nosotros no podemos asumir que alguien es salvo o que alguien no lo es, ¿ya? Por nuestra lógica. Y así eso hay que poner en manos del Señor y que nos indique si es que de pronto hay una legítima duda, ¿no? Eso básicamente. Pero en todo caso, lo que debemos estar conscientes es que la salvación viene del Señor solamente, no de ningún criterio humano ni de ninguna regla, algunos requisitos si se quiere humano, no. La salvación es solamente del Señor y a él le es el único que puede calificar si es o no es. ¿De acuerdo? Eso básicamente. Ya les digo, y este es un tema muy peliagudo, gracias a Dios no entre nosotros, pero en otros lados sí es muy discutible. Es muy discutido y a veces pues lleva finalmente a veces a disensiones y demás. Entonces, eso nada más. Pero Dios permita y Dios bendito que nos permita entenderlo así, de la manera tan sencilla como Él lo dijo en su momento. Vea, no depende del que viene a golpear la puerta, sino del dueño de la casa, que si le abre la puerta o no. Y le abre en la medida en que le conoce, en la que él le conoce a usted. Si él le conoce, pasa. Si no le conoce, no pasa. Sí, eso básicamente. Sí. Entonces, no sé si damos alguna otra pregunta, algún otro comentario. Y si no, podemos detener la grabación por hoy. ¿Sí? Dios bendito. Ok.